de las gozosas a las dolorosas, de los gozosos a los dolorosos, con el rosario que rezaban mis abuelas. Mañana es 24, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, señor. sí, señor. Mañana abren en el Centro de la Felicidad de Chapinero, del que hablamos aquí, Sí. la versión número 12 de la Feria del Millón. Esta es una feria buenísima donde usted puede conseguir Sí. obras de arte de alrededor de 1.000.000 de pesos. Son 100 artistas plásticos emergentes. Van a estrenar este año algo que se llama Espacio Voltaje, Arte y Tecnología. Y tienen una feria especial con obras de alrededor de $1.000. Ok. Está así tasado en dólares para que usted vaya. La feria estará abierta hasta el domingo 27 de octubre. Pero además que se convierte en un espacio para todos. Como usted lo menciona, Gustavo, el tema del precio en las obras de arte es un gran diferenciador. Pero Claro. acá todos, absolutamente todos, pues van a encontrar cosas dentro de ese rango, dentro de ese valor. Es un gran evento también para que arranque a mostrar cómo va a funcionar ese centro de la felicidad de Chapinero, que se ve increíble desde cualquier punto de Bogotá y además todo por una buena causa. Bueno, y un saludo para el alcalde Jorge Eduardo Rojas, el alcalde de Manizales. Está aquí en Bogotá. Hoy a las 7 de la noche en el restaurante Arrogante van a hacer la invitación a que la gente vaya. Es el lanzamiento de la versión número 68 de nuestra muy querida Feria de Manizales. Estos eran los gozosos. Ahora vamos a los dolorosos. Ay, Sí, nos acompaña el presidente de Camacol, el presidente ejecutivo, Guillermo Herrera. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Gustavo, buenos días. Un saludo para todos ustedes y para la audiencia de Caracol Radio. Pues bien, ahí como usted dice, en los dolorosos. En los dolorosos, es que nos contaba ahorita en el boletín de noticias Juan Manuel sobre el SOS de ustedes en el sentido de decir, mire, esas medidas arancelarias del gobierno en lo que tiene que ver con el hierro, con el acero y con el aluminio, le van a dar un golpe durísimo a la vivienda que ya viene golpeada. Sí, Gustavo, efectivamente, es que aquí lo que estamos pidiendo al gobierno es que defina cuál es la política de vivienda para este país. Han venido anunciando planes de reactivación desde el año pasado, por lo menos 12 anuncios. Recuerde que estuvimos en Manizales el 9 de agosto con todo el gobierno en la cumbre de reactivación. Había un plazo de 3 meses para echar a andar ese plan de reactivación y la realidad hoy que tenemos nos muestra dos cosas, dos noticias muy preocupantes. De un lado, para el próximo año se reducen en un 60% el número de subsidios disponibles para la compra de vivienda nueva. Pasamos de tener 50.000 por año a 20.000 el próximo año, es un anuncio del gobierno. Y de otro lado, pues están estos anuncios, estas medidas, ya no son anuncios, estas medidas que se han tomado de control arancelario, que si bien son válidas, pues nos cogen en muy mal momento. Pero además, como usted lo señala, no se trata de una sola medida. Se han tomado 4 medidas de protección arancelaria que van a tener un impacto en los costos de producción. Presidente, esta caída en la compra de vivienda, ¿qué sectores afecta? ¿Esa es la vivienda de interés social, vivienda estrato medio, clase alta? ¿Qué sector está realmente golpeado con esta caída? Diana, todos los rangos de precios están afectados, la BIS sigue cayendo, la vivienda no BIS sigue cayendo, pero aquí lo que nos debe preocupar, que es lo que hemos venido advirtiendo desde Camacol desde el año pasado, es que estas caídas constantes de las ventas, pues tienen un impacto en la generación de empleo, porque se está reduciendo también el número de nuevas unidades que empiezan construcción. Y no lo dice Camacol, lo dice el DANE. Para el segundo trimestre de este año, la iniciación de construcción de obras de vivienda en Colombia cayó por encima del 14%. Y eso nos pone al sector de la construcción como el sector que viene liderando la pérdida de empleos durante los últimos 3 meses en Colombia. Les voy a dar este dato. Solo en agosto se perdieron más de 84.000 empleos en el sector. De esos, 79.000 eran empleados que construían vivienda. Y de esos, 47.000 eran obreros y oficiales de construcción. Es decir, que el empleo que estamos destruyendo es el de las clases populares, ¿no? El de la mano de obra con bajo nivel de calificación, que hace mercado con lo que le pagan los constructores de vivienda. De eso se trata esta discusión. Entonces, ¿cuál es el plan de reactivación? Porque en el fondo lo que necesitamos es revivir esta industria que en el año 2022 llegó a generar más de 1.100.000 empleos directos en construcción de edificaciones. Y hoy está cerca, por debajo de las 950.000. Sí. Entonces, todas estas medidas, lo que estamos viendo es que el próximo año va a ser mucho más malo que este, que no fue mejor que el 2023, que fue un año muy malo. Doctor Herrera, pero fíjese que es curioso porque en todas las cosas de cifras que presentan
los gremios, no solamente en el sector de la construcción, pasa también con la discusión de si estamos ante una escasez de gas el próximo año y dentro de 2 años. El gobierno parece tener unas cifras que son bien distintas. La declaración del ministro de Comercio, del doctor Reyes, es que ellos en los exámenes que hicieron antes de tomar esta medida arancelaria de lo del acero, es que esto tendría máximo medio punto porcentual de impacto en los costos. Y lo cito cuando él dice, no es nada que creamos tenga un impacto significativo en el sector vivienda. Por lo que le entiendo, ustedes evidentemente no están de acuerdo con ese análisis del doctor Reyes. No, no podemos estar de acuerdo con ese análisis que el ministro Reyes dice elaboró el Ministerio de Vivienda por una razón muy importante, y es que no ha sido una sola medida de protección arancelaria, ¿no? Ya esta es algo que se refiere a un producto de acero que se llama el alambrón. ¿Qué se hace con el alambrón? Se hacen las mallas para poder vaciar el concreto reforzado con el que se pueden hacer muros o con el que se pueden hacer las placas de los entrepisos. Pero también se han adoptado medidas que afectan el costo de los perfilados de aluminio, con lo que se hacen las ventanas, por ejemplo, o el de las barras corrugadas, que también se utilizan para la estructura de la construcción, o aceros no aleados, o aleados, perdón. Entonces, es un conjunto de medidas que claramente de tener es una evaluación integral. Entonces, de un lado, estamos hablando de que se quiere reactivación, pero por el otro lado, lo que estamos generando es un incremento en los costos. Y un 0,5 puede parecer poco, pero verdad es muy importante. Nosotros lo que estamos evaluando es que este conjunto de medidas puede llegar a implicar un incremento hasta del 3% o más de los costos directos. ¿Por qué? Porque el acero del aluminio, y dependiendo del tipo de vivienda, puede pesar más del 20 o el 30% de los costos directos de producción. Entonces, uno aquí lo que debe pedir es una evaluación integral. Y también quisiera uno entender si el Comité AAA o ¿no? el Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios que hace esta evaluación tan seria, recomienda como base que se ponga un arancel del 7, porque se optó por la máxima que era del 30. ¿No? Puede llegar hasta el 30, eso está ahí. Pero si un 7 como base puede ser suficiente para definir esa asimetría de precios, ¿no? Uno quisiera entender por qué se va por la máxima y dónde está la evaluación de estos impactos de costos. Entonces, sí nos ponen en aprietos de producción con esa otra perspectiva de que para el próximo año no hay plan de reactivación y lo que vamos a enfrentar es que los hogares van a tener menos recursos para comprar vivienda. Oiga, déjeme hacer aquí, antes de despedirlo, abogado del diablo. A pesar de que ustedes encontraron en la ministra una persona respetuosa, se quejan mucho de ella. Ahí les cambiaron de ministro y no mejora esto. Pues ahí creo que viene ahorita una gran oportunidad para la ministra. En 2 semanas, Gustavo, a partir de hoy, en 15 días, arrancamos con el Congreso Colombiano de Construcción en Barranquilla, ¿no? El año pasado tuvimos cerca de 2.000 empresarios y creo que esa es la oportunidad. Ya va a estar la ministra de Vivienda, el ministro de Hacienda, para que el gobierno le cuente al país, le cuente al sector cuál es la política de construcción en un sector que es tan eficiente, que genera tanto empleo. Y ahí tiene uno como unas diferencias grandes, porque ¿no? el gobierno del cambio había propuesto unas medidas para el sector. De un lado, pues mantener un ritmo de inversión de 200.000 subsidios, 50.000 por año, que el próximo año están en riesgo, pero también se han comprometido con hacer 400.000 mejoramientos de vivienda. A la fecha han hecho algo así como 10.000 y ya llevamos más de 2 años de gobierno. Y los que faltan. Doctor Guillermo Herrera, presidente de Camacol, muchas gracias, muy amable por estar en Caracol Radio. A usted, Gustavo, muchas gracias, buen día para todos.